Muy bien, vamos a conectarnos con el Señor. Y qué bueno que para conectarnos con el Señor muchas veces los teléfonos nuestros, dependiendo del lugar donde están, a veces no tienen conexión. ¿Es cierto o no? ¿Te ha pasado alguna vez que has estado en algún sitio y has querido hacer una llamada o has querido ver un mensaje y te dice el teléfono que no hay conexión de datos, la cobertura no es buena y no podemos conectarnos? Qué bueno que con el Señor no importa el lugar donde estemos. No importa. Ahí el Señor siempre hay cobertura, siempre hay wifi y podemos estar conectados con Él todos los días de la semana, las 24 horas del día, los 365 días del año. ¿Y sabes lo mejor de todo? Que la tarifa es gratis. Eso es lo mejor. El Señor no cobra como otras compañías, ¿no? Así que yo espero que podamos conectarnos. De hecho, ya creo que lo hemos hecho porque el tiempo de alabanza y adoración sirve también como un vehículo para poder conectarnos con el corazón del Padre, poder escuchar su voz. Y eso es lo que yo quiero compartir con vosotros en esta mañana. Este es el título que le he querido poner esta mañana a la meditación que quiero compartir con vosotros. Conectados. Qué importante estar conectados. Estamos en una sociedad no conectada, sino hiperconectada. ¿Cierto o no? Hiper, mega y todo lo que quieras añadir más, conectada. Esa es una realidad. Qué bueno que cómo nos ha cambiado la vida todas estas tecnologías, ¿cierto o no? Nos ha cambiado la vida en muchos aspectos, sí, ¿no? Pero lo mejor es que sea la palabra del Señor la que cambie nuestras vidas. Y bueno, tenemos que darle gracias al Señor también por toda la tecnología, pero es un poco una paradoja que aunque estamos en una sociedad hiperconectada, parece que hay más soledad que nunca. La gente parece que está más sola que nunca, ¿no? Y a lo mejor te metes en Facebook y dices, tengo 5.000 amigos. Ya está. ¿No? Tienes una página, un perfil de Facebook y te metes a lo mejor 5.000 amigos, pero realmente son 5.000 amigos, entendiendo el concepto de la palabra amigo. Pues quizás a lo mejor muchos de esos amigos que decimos tener, sea Facebook, Instagram, Twitter y todas otra serie de aplicaciones, ¿verdad? Y es bueno porque yo recuerdo que cuando recién Facebook estaba saliendo, me dio la oportunidad de poder conectarme con amigos míos de Alemania, cuando yo estuve estudiando en Alemania, y ya volví, perdí un poco la conexión con ellos, pero qué bueno que a través de esta herramienta pude conectarme de nuevo con ellos y conocerles y ver lo que estaban haciendo, sus familias, y la verdad que en ese aspecto es una gran bendición, una gran bendición. Y me gustaría que pudiéramos ver un pasaje de las Escrituras en esta mañana que tiene que ver mucho con esto, conectados. Conectados con Dios, por un lado, pero también conectados con las personas que Dios pone en su sabiduría en nuestro camino para que nosotros podamos compartirles de la esperanza que hay en el Evangelio de Jesucristo. Tenemos que conectarnos con Dios, pero tenemos que conectarnos también con la gente. Tenemos que conectarnos con las personas. Así que aquí hay un pasaje, hay un informe de Pedro a la iglesia de Jerusalén que me gustaría que pudiéramos leer porque creo que nos enseña y nos ilustra de una manera muy clara la importancia de estar, por un lado, conectado con el Señor, pero también conectado con las personas. Son dos cosas que van juntas. Hechos capítulo 11, vamos a leer a partir del versículo 1 en adelante, pero antes vamos a hacer una oración y vamos a pedirle al Señor que bendiga su palabra. Amén. Señor, queremos abrir las Escrituras y queremos pedirte en esta mañana que nos hables. Queremos conectarnos contigo, queremos estar atentos a tu voz, queremos estar listos para oír, listos para ver lo que tú nos quieres mostrar, pero también listos para obedecer lo que tenemos que hacer. Te bendecimos y te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén.
Hechos capítulo 11, versículo 1 dice, este es un informe, ¿vale? Un informe de Pedro a la iglesia de Jerusalén después del encuentro que Pedro ha tenido con el Señor y el encuentro que Pedro ha tenido con un grupo de personas. Y dice así la palabra del Señor. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido. Qué importante, ¿verdad? Contar las cosas por orden, ¿eh? Y vamos a ver el orden que establece aquí Pedro en este informe, porque esto nos puede ayudar también a nosotros cuando queremos dar un informe o queremos decir algo, hay que decir las cosas ordenadamente para que la gente nos pueda entender bien. Y este es el orden que él establece. Dice, entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo, estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por las 4 puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres y fieras y reptiles y aves del cielo. Y oí una voz que me decía, levántate, Pedro, mata y come. Y dije, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto se hizo 3 veces y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Bien, esta primera parte, Pedro está dando un informe a la iglesia en Jerusalén y está hablando de su encuentro con Dios. ¿Cierto o no? Ha tenido un tiempo de oración con Dios en el cual Dios le ha mostrado algo. Le ha mostrado algo y le ha dicho algo y le ha enseñado algo. Porque Pedro estaba un poco perplejo ante lo que estaba viendo, intentando descifrar qué es lo que el Señor le quería comunicar. Entonces, en estos primeros versículos, en estos primeros 10 versículos de este informe de Pedro, él está hablando, está informando de su encuentro con Dios. Donde Dios le ha mostrado algo, donde Dios le ha dicho algo, y donde Dios está intentando explicarle algo acerca de su propósito para todas las naciones. Bien, seguimos. Versículo 11. Y he aquí, luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos, y entramos en casa de un varón, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo, envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Segunda cosa importante de su informe. La primera, él está hablando de su encuentro. ¿Con quién? Con Dios. La segunda parte del informe, él está hablando de su encuentro ¿con quién? Con la gente. Que luego vamos a ver en el capítulo 10 con más detalle, el capítulo 10 nos habla con más detalle de este encuentro de Pedro y Cornelio. Mucho más detalle. En este informe es algo más reducido. Él está reduciendo. Pero si tú lees todo el capítulo 10, y es importante que leas el capítulo 10 entero, para poder ver detalles que perdemos en el informe. Él en el informe está siendo muy breve. Mi encuentro con Dios,
pero también mi encuentro con la gente. ¿Para qué? Para mostrar el propósito de Dios, cómo Dios une, cómo Dios está usando cosas para que dos personas puedan encontrarse entre sí y puedan, una, compartir el Evangelio y otra, recibirlo. Pero para esto es importante que estemos, ¿cómo? ¿Cuál es la imagen, Simón, que hemos puesto ahí al principio? Que estemos conectados. Es muy importante estar conectados con el Señor. Pero no es suficiente simplemente estar conectados con Él. También hay que aprovechar las oportunidades y los momentos que el Señor nos marca para conectarnos con la gente que Dios, en su soberana sabiduría, está trabajando con personas que nosotros ni conocemos, pero Dios ya está trabajando en sus corazones. Y qué bueno que cuando nosotros subimos a orar, podamos pedirle: Señor, conéctame con tus propósitos. Conéctame con tus propósitos de salvación en esta ciudad donde tú me has puesto. Porque quizás te puedas preguntar: bueno, ¿y qué hago yo aquí? ¿Para qué me ha traído el Señor aquí? Bueno, te voy a decir algo. Estoy convencido que mientras el tiempo que estés aquí, tienes que conectarte con el propósito de Dios. Conéctate con el propósito de Dios. Y dile: Señor, ayúdame a estar atento para aprovechar cualquier oportunidad, cualquier momento que tú me des, para aprovechar eso. Ayer estuve con mi familia en la playa. El primer baño de la temporada, aunque yo no me bañé, porque estaba el agua de fría. En la orilla había cubitos de hielo. Bueno, Marcos y Pablo fueron los dos únicos, y Susana también, los valientes que se metieron en el agua, pero yo no me atreví. Y fíjate que dos cosas que en ese momento dije: esto me puede ayudar para ilustrar un poco lo que estoy intentando comunicar, ¿no? Las ilustraciones, evidentemente, lo que intentan es que podamos ver con más claridad, ¿no?, lo que uno está intentando comunicar. A veces, pues las ilustraciones, Jesús fue un maestro en esto. Usó muchas paradojas y usó muchísimas cosas para dar a entender lo que él quería comunicar. Y dos cosas que pude ayer, o el Señor me hizo ver y entender. Una era que cuando llegué al lugar donde nos íbamos a poner, el teléfono ya no tenía cobertura, ¿vale? Sí, estaba fuera de cobertura, no hay conexión. Si yo quisiera en ese momento conectarme o hablar con alguien, impossible, no way, no había manera de poder conectarme, número uno. Pero se puede sobrevivir, y se puede vivir sin estar conectados. Y la segunda cosa, que fue la que me llamó un poquito más la atención y que creo que nos puede ayudar a entender un poquito más esto, era Marcos y Susana en un momento volvieron con un cubito y traían un cangrejo. Y luego dijimos: mira, vamos a salir también a buscar cangrejos, a ver si podemos encontrar alguno más. Y me llevé a Pablo y me llevé a Marcos y llevamos un cubo de estos que usan los niños para hacer castillos, esas palas de plástico. Bueno, en fin, evidentemente hay momentos propicios, ¿no?, para coger, por ejemplo, las lapas, que es lo que al final fuimos a coger. Hay un momento propicio para coger lapa, ¿qué es? Que la marea esté baja, ¿no? Entonces, en ese momento la marea estaba baja. Entonces es un momento propicio para ir y coger ese marisco. Y ahí fue la primera lección que la propia naturaleza, la propia naturaleza que glorifica y que alaba al Señor, dije: Señor, ¿cuántas veces a lo mejor perdemos ese momento propicio que quizás tú nos estás mostrando, por ejemplo, como en este caso, para la gente de la mar, pues aprovechan esos momentos, esas mareas, para coger esos mariscos, ¿no? Entonces la primera lección que pude, o que el Señor me hizo entender ahí, era el momento propicio.
Y al igual que, por ejemplo, estamos esperando que la marea baje para aprovechar ese momento, ¿cuántas veces en nuestra vida se presentan momentos y oportunidades únicas para aprovechar el momento? Porque la marea está baja, pero en cualquier momento puede cambiar. Y ya pierdes la oportunidad de poder atrapar eso, ¿no? Y qué bueno que nosotros, y bueno, otra cosa también bastante divertida es que hay un dicho muy, muy popular en España, ¿no?, que dice que eres más agarrado que las lapas, ¿no? ¿No hay un dicho así en España? Bueno, pues es curioso porque cuando tú las quieres atrapar están un poquito como despegadas, ¿no? Ves como un pequeño huequecillo, y cuando tú quieres meter ahí, ya ves, tú llevas una pala de plástico de esas pequeñas de niños, cuando quieres meter la pala ahí, rápidamente, y mira, ya puedes meter ahí lo que metas, que era imposible. Yo me intentaba meter la pala y la pala estaba a punto de romperse. Algunas realmente la pudimos coger, estaban despegadas, desprevenidas, ¡pum!, y la pudimos levantar y nos las pudimos llevar. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que tenemos que ser diligentes ante las oportunidades que se nos presentan, que tenemos que aprovechar el momento, que seamos diligentes, que estemos bien despiertos, porque la naturaleza nos enseña que hay momentos para aprovechar esa oportunidad. Y de igual forma, Pedro aprovechó esta oportunidad, este momento propicio para hablar del Evangelio. Pero para eso él tuvo que estar conectado con el Señor y aprovechar el momento propicio, ser obediente y dar ese paso. Así que no debemos desperdiciar las oportunidades que el Señor presenta delante de nosotros cada día. Que tengamos la sabiduría, el entendimiento de decir, este es el momento, lo quiero aprovechar, no quiero desperdiciar esta oportunidad que se está poniendo delante de mí. Y evidentemente, si tú quieres coger lapas, ¿qué pasa? Que te tienes que mojar. No es suficiente con ver la oportunidad. Yo podía ver desde la playa sentado, ver el momento y la oportunidad. La marea baja, el momento propicio, pero eso no es suficiente. Yo tenía que ir, levantarme y mojarme para aprovechar el momento. Y muchas veces puede suceder, y yo te digo esto, esta ilustración a mí me ayudó personalmente porque a veces vemos muchas oportunidades delante de nosotros. Pero en ocasiones las desperdiciamos porque nos falta el levantarnos e ir y aprovechar el momento. Y gracias a Dios que en este pasaje que hemos leído de Hechos capítulo 11, Pedro no dejó pasar esa oportunidad que estaba poniendo el Señor delante de él, sino que vio la oportunidad, pero la aprovechó. No se quedó ahí en casa, sino que tomó el paso de obedecer al Señor y aprovechar la oportunidad que Él estaba poniendo delante de nosotros. Hermanos, es mi oración y es mi deseo que Dios a cada uno de nosotros nos pueda conectar el Señor con los propósitos de Él. Porque yo creo firmemente que hay mucho pueblo en esta ciudad que ha de conocer al Señor, mucho pueblo que ha escuchado el Evangelio del Señor, y qué bueno que nosotros podamos hacer como Pedro, porque fíjate que en su informe es importante notar algo. Lo primero que él dice en su informe es, en Hechos capítulo 11, entonces comenzó Pedro a contarle, estaba yo en la ciudad de Jope, ¿qué? Orando. Si nos queremos conectar con el Señor y sus propósitos, hay que orar. Hay que orar. Hay muchas estrategias para llevar a cabo los propósitos de Dios. Hay maneras muy buenas de conseguir los propósitos de Dios. Pero mira, para aprovechar el momento, para aprovechar las oportunidades, para conectarse con el propósito de Dios en esta ciudad o en el lugar donde estamos, hay que orar. Hay que orar. Y cuando nosotros vemos el libro de Hechos de los Apóstoles, vemos que cuando la iglesia está orando,
cosas están sucediendo. Siempre. Y quiero leerles unos versículos y espero, porque a mí me animaron bastante y espero también que puedan animarte a ti a seguir orando, a seguir perseverando. Quizás a lo mejor hemos dejado de subir, como Pedro que dice que subió a orar. Quizás hemos dejado de subir a orar para conectarnos con el Señor, para conectarnos con los propósitos que Él tiene para nosotros. Pero mira, las buenas noticias son que aunque estés sin fuerzas o quizás en tu vida de oración estás en un estado donde te encuentras desanimado, donde no tienes las fuerzas, mira, el Señor puede darnos su bendición. Y por un acto de su gracia soberana y por el poder de su Espíritu Santo, Él puede renovarnos en este aspecto tan importante. Él lo primero que quiere hacerles ver a la iglesia en Jerusalén es que todo lo que ha acontecido empezó orando en la cámara secreta. Todo empezó cuando yo subí a orar y a encontrarme con el Señor. Lo que está intentando Pedro es decirle, mira, esto no es una estrategia humana, no piensen que todo esto que ha sucedido es porque... No, yo estaba orando. Y te quiero decir algo, cuando tú estás orando, cosas están pasando. Eso lo creo. Aunque en el momento quizás no veamos nada, aunque en el momento quizás no sucede nada, pero a mí las Escrituras me enseñan, en especial Hechos de los Apóstoles, que cuando la iglesia está orando, el cielo se está moviendo. Y yo creo que quizás a lo mejor hemos abandonado un poco ese aspecto por diferentes circunstancias, pero en esta mañana el Señor quiere volver a recordar a su iglesia. Iglesia, cuando tú estás orando, cuando tú estás clamando a Dios, tienes que tener la convicción, la seguridad de que el cielo te está escuchando. Amén. Le voy a leer unos versículos, como le dije, a mí me animaron bastante y espero que te puedan también animar a ti. Todos se encuentran en el libro de Hechos de los Apóstoles. En Hechos capítulo 1, en el versículo 14, dice las Escrituras que todos estaban perseverando unánimes en oración y ruego con las mujeres, con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Estaban todos unánimes en oración, en ruego. Pero fíjense, Hechos capítulo 4, versículo 29, y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Ven? La iglesia está orando y cosas están sucediendo. Así que yo quiero y quiera el Señor que pueda levantar en este tiempo un movimiento de oración en la iglesia. Mira, la mejor estrategia para derribar a las potestades y a los principados que se levantan en este lugar y en esta ciudad, la mejor estrategia es orar. Orar es subir al encuentro con Dios y clamar a Dios y pedirle a Dios en oración y con todo nuestro corazón que nos conecte con sus propósitos. Porque cuando oramos, cosas suceden. Cosas suceden y tenemos que creerlo con todo el corazón. Pero hay más pasajes. Hechos capítulo 12, versículo 5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y el versículo 12 dice, y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. La iglesia estaba orando en una casa y el Señor envió su ángel para liberar a Pedro de la cárcel. ¿Qué estaba haciendo la iglesia? Orando.
para conectarse con el propósito de Dios. En ese caso, liberar a Pedro de la cárcel. Pero la iglesia oraba. Hermanos, como les dije, quiera el Señor traer una renovación, una estrategia sabia en nuestra vida de oración. No dejemos de orar. No dejes de orar. Sube al encuentro de Dios. Sube cada día, ve al encuentro del Señor y ora y pídele a Dios. Porque el Señor escucha la oración de su pueblo. Quizá tú estés pensando, bueno, no sé, quizás Dios no me escucha, estoy por bastante tiempo orando. El Señor también a través de Pablo dice, perseveren en la oración, perseveren, sigan orando. Sobre todo, sigan conectados. No te desconectes de Dios, no te desconectes del propósito del Señor. Me gusta mucho que Pedro en su informe, lo primero que les hace ver, estaba yo orando. Podría haber empezado por otro sitio, pero lo primero que hace ver, estaba yo orando. Y es que ahí es donde empieza todo. Cuando estamos orando, en nuestra intimidad con Él. Que Dios nos ayude, que Dios despierte en nuestros corazones en esta mañana de nuevo esa oración que nos conecte de nuevo con el propósito de Dios. Y yo les reconozco que quizás a lo mejor nuestra vida de oración a veces tiene altibajo, hay momentos donde estamos orando con fervor, donde estamos clamando al Señor, pero hay momentos donde no tenemos fuerza, donde no hay ganas, no sabemos por qué orar, no sabemos ni siquiera cómo orar por eso. Pero mira, no te preocupes por eso. El Señor conoce nuestro corazón y lo que el Señor está deseando es encontrar un pueblo que diga, Señor, estamos aquí llenos de debilidades, llenos de flaquezas, pero estamos aquí porque queremos conectarnos con tu propósito, porque eso es realmente lo importante para nosotros. Así que, Señor, renueva de nuevo esa pasión en nuestros corazones, renueva de nuevo esa pasión en nuestra vida para conectarnos contigo, porque cuando nos conectemos contigo nos podremos conectar con la gente. Y sobre todo con aquellos que tú ya estás preparando. ¿Sabes lo que estaba haciendo? ¿O sabes qué es lo primero que le dice Cornelio a Pedro cuando le visita a su casa? Cuando Pedro toma la iniciativa de ir con unos hermanos a casa de Cornelio, y allí Pedro les dice, bueno, ¿cuál es la causa por la que me habéis hecho venir? ¿Sabes lo primero que le dice Cornelio a Pedro? Estaba yo en mi casa orando. Qué curioso, ¿no? Pedro, en su informe, dice, lo primero, estaba yo orando. Y lo primero que le dice Cornelio a Pedro cuando le visita a su casa, estaba yo en mi casa orando. ¿No te parece interesante esto? No creo que esas cosas estén puestas ahí simplemente por casualidad. Entiendo que Dios, a través de la oración por un lado de Pedro y de Cornelio por otro, está conectándolos. Los está conectando a través de la oración. Pedro en Jope, Cornelio a 45 kilómetros, los dos orando a Dios y Dios usando eso para conectarlos. Qué interesante. Estas son las maravillas de Dios. Y tenemos que pedirle al Señor, Señor, quizás a lo mejor no van a ser 45, si son 45 los que tú quieras, pero en esta ciudad, danos esas conexiones estratégicas que tú ya tienes. Yo creo firmemente que hay gente en esta ciudad que está buscando a Dios con un corazón sincero, que realmente ama a Dios, que realmente ama la palabra, que leen la Biblia. ¿No sería bueno que pudiéramos ser como Felipe, atentos para cuando el Señor le dije, acércate al etíope y háblale? Porque ese hombre, ese etíope, estaba leyendo las Escrituras y estaba leyendo Isaías 53, pero no entendía si el autor hablaba de sí mismo
o hablaba de otro. Y qué bueno que ahí está conectando, el Señor está conectando a Felipe, lo está sacando de un lugar para conectarlo con una persona en un lugar desierto. Lo está sacando de un lugar donde hay un gran mover de Dios, hay grandes conversiones, pero Dios está cogiendo a Felipe, lo está sacando de una tierra donde hay un gran mover de Dios y lo está llevando a un lugar desierto para hablarle a una sola persona. Pero esas son las conexiones de Dios. Y lo importante es estar dispuesto para cuando el Señor nos llame o cuando el Señor diga, estoy preparando una conexión en esta ciudad con una persona que aún tú no conoces, pero yo ya estoy trabajando en ella y estoy trabajando en ti para que cuando llegue el momento oportuno puedas aprovechar el momento. Pero como les dije al principio, ¿recuerda la ilustración? El momento propicio y oportuno para coger lapas, ¿cuál es? Que la marea está baja. ¿Pero es suficiente que la marea está baja? No. Hay que mojarse los pies. Hay que mojarse los pies. Vamos a mojarnos los pies para ver los propósitos del Señor. Y no, que Dios nos ayude y nos conceda no desaprovechar ni desperdiciar ninguna oportunidad que Él esté poniendo delante de nosotros y quizás por nuestra falta de conexión con Él estemos perdiendo esas oportunidades. Las estemos viendo de lejos, pero las estemos dejando pasar. Pero en esta mañana el Señor está aquí para infundirnos aliento, para infundirnos nueva fe, nuevas fuerzas, para conectarnos de nuevo ¿a qué? A la fuente. Tenemos que conectarnos a la fuente de agua viva, porque de ahí sale todo. De ahí sale todo. Así que leí una frase que me llamó mucho la atención y creo que iba en conexión, estamos hablando de conexión con lo que estaba preparando, y dice así. Dice, nunca subestimes la conexión que existe entre la geografía y la espiritualidad. Cada región donde vas, vives o te mueves, está conectada espiritualmente con el propósito de Dios para tu vida. Donde tú estás geográficamente, afecta lo que eres espiritualmente. Y lo que eres espiritualmente impactará donde te encuentras geográficamente. El lugar geográfico donde estamos no lo podemos subestimar. Por eso les dije, bueno, ahora estoy aquí, geográficamente en el norte de África, una región bendecida por el Señor. En los inicios del cristianismo, ¿verdad? Por toda esta parte había un gran mover de la palabra del Señor, pero estamos en una tierra bendita, estamos en una tierra que ha visto y va a ver la gloria del Señor. Geográficamente, ¿dónde estamos? Norte de África, ¿sí o no? Y donde estamos geográficamente, ¿puede afectar nuestras vidas espirituales o no? Claro que puede afectar espiritualmente. Por eso es importante estar conectados con la fuente. Para que donde estamos geográficamente no nos afecte espiritualmente. Demasiado para desconectarnos de Él. Por eso la importancia es estar conectados. Así que el lugar donde estamos, el lugar donde nos movemos, es estratégico. Es estratégico. Lo que tenemos es estar bien conectados con el Señor para que cuando se presenten esas oportunidades, aprovecharlas. Y para eso, pues evidentemente tenemos que ser sabios, para aprovechar los momentos de Él, el tiempo de Él. Hechos capítulo 9 dice, capítulo 9, versículo 10, vean cómo el Señor va a conectar a Ananías con Saulo. Dios
va a conectar a Ananías con Saulo para su propósito. Dios tenía un propósito, un mensaje para Saulo, y ¿qué decide? Mira la ciudad, empieza a buscar en la ciudad, porque dice que había en Damasco, ¿no?, un discípulo llamado Ananías. Entonces el Señor quiere conectar, quiere llevar un mensaje a Saulo, ¿y qué hace? Empieza a buscar en Damasco y ve a uno llamado Ananías, y dice las Escrituras, a quien el Señor dijo en visión a Ananías, y él respondió. ¿Qué respondió él? Heme aquí, Señor. Wow. Heme aquí, Señor. Total disponibilidad. Muchas veces, ojalá le pudiera yo decir con tanta franqueza y sinceridad al Señor, cuando Él nos llama o cuando Él me llama, me dice, para hacer algo, heme aquí, Señor. No, ahora mismo no, Señor, en otro momento, ahora estoy en otras cosas. No, Señor, tú me estás conectando, hay una llamada, hay un wifi ahí, el Señor está intentando comunicarse conmigo, pero yo estoy tan distraído a lo mejor en otras cosas. Pero cuando nosotros estamos conectados con Él, vamos indudablemente a saber cuándo Él nos está llamando. Y quería conectar en ese momento a Ananías con Saulo. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. ¿Te has fijado? Cuando ora, ¿qué pasa? ¿Suceden cosas o no? Cuando leemos en Hechos de los Apóstoles la palabra orar o estaban orando, están sucediendo cosas. Y yo quiero decirte que cuando tú oras, suceden cosas. Amén. Suceden cosas. Porque si hay algo que el enemigo de nuestra alma no quiere que la iglesia haga y que tú hagas, ¿sabes qué es? Que sigas orando. Va a intentar por todos los medios que nuestro ánimo caiga hasta desmayar. Es lo que va a intentar, es lo primero que el Señor va a querer, no en este caso el Señor, el enemigo lo primero que va a querer hacer en nuestra vida es romper nuestra vida de oración. Quizás vas a poder seguir haciendo otras cosas, pero lo primero que Él quiere romper, nuestra vida de oración. Porque el enemigo de nuestra alma sabe que cuando la iglesia, cuando tú y yo oramos, suceden cosas. ¿Y no es esto algo maravilloso y algo digno de alabar al Señor? Que gente como tú y yo, débiles, con fallos, que vengamos a la presencia del Señor con un corazón sincero y tú empiezas a orar y suceden cosas. ¿No es esto maravilloso? Aquí hay testimonios. Dejaremos a la persona que lo haga para que lo cuente, pero testimonio de cuando estamos orando, están sucediendo cosas extraordinarias. Cosas extraordinarias. Y sabes, y muchas veces cuando Dios ha contestado esa oración, realmente no ha sido en el mejor momento, digamos, de mi vida de oración, que estuviera en un momento. Y digo, Señor, pero ¿por qué no se trata de ti? Se trata de Él. No se trata de tu debilidad, se trata de su poder. Gloria al Señor. Cuando oramos no se trata de ti, no se trata de tu debilidad, se trata de su poder. Así que cuando tú encuentras en Hechos de los Apóstoles orando, están sucediendo cosas. Así que yo quiero, no yo, y creo el Señor en esta mañana, sigue orando. No desmayes, hermano. Aunque te falte la fuerza, el Señor te ayudará. El Señor te ayudará. Te dará nuevo vigor para que tú vuelvas a conectarte con Él. Para que Él te pueda conectar con sus propósitos. Porque esa es la realidad. Y para eso el Señor nos mueve de un sitio para otro. Con la finalidad de que llevemos a cabo su plan y su propósito. Dice, ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi
No, hombre, fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Conexión. Saulo está en Damasco, no sabemos lo que estaba haciendo en ese momento, pero lo que sí sabemos por las Escrituras es que cuando el Señor lo quiso conectar, él dijo: heme aquí, Señor. Y aunque tenía sus dudas por cuanto el Señor le estaba diciendo, pero fue obediente. Claro que tenía sus dudas. ¿Quién no iba a tener esas dudas si el Señor nos llega a llamar a nosotros en su situación? Pero lo que sí entiendo es que la forma que tiene el Señor de comunicarse con Ananías es que Ananías estaba muy conectado con el Señor. Porque la Escritura nos dice que cuando lo llama, él dice: heme aquí, Señor. Que en medio de nuestros quehaceres, en medio de nuestra vida diaria, mientras estamos haciendo nuestras cosas, estemos conectados con el Señor, para que cuando Él hable, digamos: Señor, heme aquí. Y a veces el Señor nos va a dar incluso instrucciones y direcciones, como en este caso, le dio direcciones exactas de a dónde tenía que ir. ¿Con el propósito de qué? De que se llevara a cabo el propósito de Dios. Dependamos de su guía. Dependamos de la guía del Señor. Volvamos a conectarnos con el Señor y que Él fortalezca nuestras vidas. Que nuestros corazones puedan crecer en sintonía con Dios y con su Espíritu Santo. De manera que podamos estar prontos al encuentro de Dios, pero también al encuentro de aquellos que el Señor pone en nuestro camino. Qué importante. Subir las escaleras para orar. Pero ¿sabes qué hizo Pedro? Subió, pero después ¿qué hizo? Bajó. Subió, vio, escuchó y dice que se quedó perplejo, atónito, no sabía. Pedro, esto no es para que te quedes aquí, no, baja, para que entiendas lo que te estoy mostrando. Y muchas veces el Señor, en este caso con Pedro, le fue mostrando lo que le quería enseñar conforme Pedro iba dando pasos. Conforme él iba obedeciendo y dando pasos en obediencia al Señor, empezaba a ver un poquito más claro el panorama y ver lo que el Señor le estaba intentando enseñar. Qué manera más práctica. Dios quiere usarnos a ti y a mí. Esa es la estrategia de Dios. Tú y yo, en esta mañana. La estrategia de Dios para esta ciudad. Pero para ello es importante conectarnos con la fuente. Estar conectados continuamente con el Señor. Subir, pero no nos olvidemos de bajar. Y la sorpresa fue que cuando Pedro se presenta allí, juntamente con 6 hermanos en casa de Cornelio, Cornelio dice que sale a recibirlo. Cornelio ya había preparado toda su casa, con sus más íntimos, con sus parientes más íntimos, sus amigos, allí había preparado una reunión. Y cuando Pedro entra, dice que va y se postra ante él. ¿Y qué es lo que hace Pedro? No, levántate, que yo soy hombre como tú. Qué importante, ¿verdad? Qué importante, que somos hombres mortales, que el Señor a veces usa en su gran misericordia, pero no dejamos de ser igual que ellos, hombres mortales. Lo único que nos diferencia es que tenemos al Señor, el Salvador, en nuestro corazón. Qué bueno que Pedro en otra ocasión dice: ¿por qué estáis poniendo vuestros ojos en nosotros? Como si por nosotros, por nuestro poder, este hombre hubiera sido sano. No, no pongáis los ojos en nosotros. Lo que hacemos es para que pongáis vuestra mirada en el Señor. No para nosotros, no es para hacer publicidad. No estamos aquí para hacer publicidad, estamos aquí para dar a conocer el reino de Dios. Y todo lo que hacemos es para que la gente no nos mire a nosotros. Y si está poniendo la mirada en nosotros, tenemos que decirle: ¿por qué estáis poniendo la mirada en nosotros? No somos nosotros, es en el nombre de Jesús que este hombre ha sido sano en vuestra presencia. Así que todo lo que hacemos es para que lo miren a Él. Él es el Salvador, Él es el Señor. Y cuando Pedro se presenta allí, y dice que Pedro, abriendo su boca, empezó a compartirles el Evangelio. ¿Y qué sucedió? Que mientras él está compartiendo,
se ha conectado con el propósito de Dios, se está conectando con la gente que Dios ha puesto en su camino, empieza a hablar. Y dice que de repente el Espíritu Santo cayó en ese lugar y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Amén. Gloria al Señor. ¿Veis la conexión? Que Dios lo puede hacer con nosotros también. Dios quiere hacerlo también con nosotros. Así que me gustaría que en esta mañana pudiéramos hacer una oración y podamos pedirle al Señor que nos conecte de nuevo con Él. Que podamos tener una buena sintonía, que podamos escucharle cuando Él habla. Que estemos listos como Pedro para subir, a orar, para ver, para oír y para saber lo que el Señor nos quiere mostrar. Pero no solamente eso, sino que cuando bajemos podamos encontrarnos con esas personas que Dios ya en su sabiduría ha preparado para ponerlas en nuestro encuentro. De tal manera que cuando llegue ese momento podamos abrir nuestra boca, podamos compartir el Evangelio y Dios lleve a cabo su propósito. Hacemos una oración y pedimos al Señor que bendiga su palabra. Señor, estamos delante de ti, también delante de tu palabra, Señor. Y te damos gracias a ti en esta mañana, Señor, por cómo tú nos enseñas las formas y las maneras en las que quieres llevar a cabo tu plan y propósito. Señor, nosotros en esta mañana queremos decirte como Ananías, heme aquí, Señor. Úsame como tú quieras. Sobre todo que pueda estar conectado contigo, que pueda aprender a apartar ese momento para subir, a orar, para subir, a conectarme con tu propósito, a conectarme con aquellos que tú ya estás preparando. Señor, renueva nuestra pasión por orar, renueva nuestra vida de oración, por medio de tu Espíritu Santo, por medio de una obra de tu gracia en nosotros. Danos ese nuevo vigor de saber que cuando oramos suceden cosas. Ayúdanos y conéctanos en esta ciudad con tu propósito. Queremos ser obedientes a ti, de tal forma que muchos te puedan conocer a ti y se pueda llevar a cabo tu voluntad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.